Perfecto. Bueno, buenos días con todos. Yo soy la doctora Marisabel Sigüenza, ginecóloga obstetra del Hospital Santinés. El tema que vamos a preparar hoy es COVID y embarazo. Vamos a partir con pautas generales. Primero, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus es un virus de la familia corona. Bueno, es un virus que está envuelta por una sola cadena de RNA y que está envuelto por 4 proteínas. Es zoonótico, se sabe que el origen está en el murciélago, lo que no sabemos es cuál es el, el, el intermedio, el huésped intermediario. Hay teorías en que puede ser la serpiente, mamíferos o pájaros, y a través de este se accedió al humano. En realidad hay 6 coronavirus que pueden afectar a los humanos. Los que conocemos y los que son más llamativos en este tiempo es el SARS-CoV-2, que fue transmitido a través de los gatos de civeta y que tiene una mortalidad del 3 al 11%, pero que claramente en las mujeres embarazadas la mortalidad puede aumentar hasta un 25%. Y el otro muy conocido, el MERS-CoV-2, que este en cambio se dio en Arabia Saudita y el animal que los transmitía era el camello y la mortalidad en pacientes generales era del 34% y estaba incrementado también en embarazadas. Em, este es el virus, ustedes ven en la pantalla, es un virus monocatenario que tiene varias proteínas a su alrededor y una capa de lípidos que lo envuelve. Tiene un diámetro de 60 a 140 nanómetros y tiene una transmisibilidad de 2.6 a 4.7, es decir, una alta tasa de transmisibilidad. Si tenemos en cuenta que el SARS tiene una transmisibilidad de 1.7. ¿Cuál es la cronología de lo que sabemos cómo se presentaron los hechos? Pues recién el 29 de diciembre del 2019 se reportaron los primeros 4 casos de un síndrome respiratorio agudo severo de etiología desconocida. El 31 de diciembre apareció la epidemia de SARS-CoV-2 y se relacionó al mercado de Wuhan en la provincia de Hubei. El 7 de enero recién comienzan a identificar cuál es la heterogénea, es decir, recién se identifica el virus como tal por el profesor John Shen y se denomina la enfermedad que ésta lo produce como la enfermedad del COVID-19. El 13 de enero es el primer caso que se exporta fuera de China a Taiwán y el 21 de enero China reporta ya que no es solo una enfermedad zoonótica, sino que ya se detectan las transmisiones de humano a humano. El 28 de enero la OMS declara pandemia. Entonces es un virus que lo conocemos hace poco, que va desarrollándose rápidamente con una alta tasa de transmisibilidad. Si vemos al 26 de marzo, es decir, hace 4 días atrás, en PubMed vemos que recién tiene solo 218 publicaciones y la mayoría son reviews, guías clínicas, pero hay muy pocos casos o revisiones sistemáticas no van a existir. Estamos con estudios retrospectivos en su mayoría que están siendo publicados en este momento. Hay 2 frases que se pueden utilizar para buscar en PubMed, que es el COVID-19 y también como el SRA producido por el coronavirus 2. Podemos ver que hay diferentes estudios, pero de estos solo se van a estudiar 65 casos que están reportados retrospectivos porque el resto son guías o recomendaciones de expertos. ¿Cuál es la forma de transmisión? En realidad se han reportado 3 formas principales y últimamente una cuarta, que es a través del hilo y el colon. La primera forma es a través de la transmisión de gotas, es decir, el paciente tose o estornuda y el huésped o el otro humano que se va a infectar inhala o ingiere el virus que está siendo expedido a través de las gotas. La otra forma es a través de la transmisión de contacto, es decir, algún paciente se toca, estornudo, toca mucosas y deja a través del contacto en alguna superficie contaminada por el virus y luego el próximo paciente va a tocar y se puede tocar a través de las mucosas, boca, nariz u ojos y así tener una transmisión. La transmisión de gotitas en aerosol, en general estos son cuando ya se mezclan en el aire formando pequeños aerosoles que van a ser inhalados y se producen contagios. Esto es lo que sobre todo se produce a nivel de médicos porque estamos en ambientes cerrados con pacientes que tienen coronavirus y que están expeliendo todo el tiempo a través de la tos. Entonces la carga viral es muy alta, por ejemplo, a nivel de UCI. Entonces es mucho más fácil que tengamos los médicos transmisión en aerosol. Y la cuarta, que les decía que es la nueva, que se sabe que se expele el virus a través de las heces y que hay una gran cantidad a nivel del ilio o el colon. Estas son las 4 formas de transmisión que están hasta el momento validadas por la OMS y por diversos estudios. ¿Cuál es la edad de los pacientes? En realidad la distribución está entre los 25 a 89 años
con una mediana de 59 años. Si vamos a los reportes de hoy día en la mañana a nivel de país, la mediana es 56 años, así que no estamos muy diferente a lo que se publica en las series internacionales. El sexo, la mayoría van a ser hombres, aproximadamente un 59%, es decir, que las mujeres nos enfermamos con menos frecuencia, por lo tanto vamos a ver menos mujeres embarazadas que tengamos exposición al virus. De todas maneras, de los que nos enfermamos, 80% podemos hacer una enfermedad leve a moderada y 20% va a ser una enfermedad severa. El tiempo de incubación. En general, la incubación va a estar alrededor de los 4.8 días, con un rango de 2 a 11 días. En China se reporta rangos de contaminación hasta de 14 días. La mortalidad, bueno, la mortalidad va a depender. Aquí se habla de mortalidades cercanas al 5% en algunos países, en otros estamos superando el 11%, como en Italia. Para que hagamos una comparación, el SARS tenía una mortalidad del 9%. De estos pacientes, ¿cuántos van a ser neumonía que requiera UCI? Pues en realidad aproximadamente un 20%. Ese es el gran problema. De los que fallecen, las características básicamente es la edad, que estamos viendo un poco diferente en nuestra realidad, pero la mayoría son ancianos de 75 años. Los riesgos son pacientes que tienen inmunidad deficiente, que tienen una patología renal o hepática, pacientes oncológicos, pacientes que tienen cirrosis, hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes o que tienen también enfermedad de Parkinson. Los síntomas, bueno, vamos a encontrar algunos síntomas, cada vez van apareciendo nuevos. Tenemos que la mayoría de pacientes en las series chinas tuvieron fiebre, hasta un 84%. Otros van a tener tos, entre un 30 a 60%. Pueden tener mialgia, una tercera parte de los pacientes, astenia, rinorrea, disnea, neumonía, odinofagia, cefalea. Últimamente están apareciendo más síntomas gastrointestinales, la diarrea en un 10%, pero puede aparecer dolor abdominal también. Y los últimos síntomas que han reportado es que un porcentaje importante puede tener anosmia y también puede tener problemas a través de la deglución con una pérdida de la sensación de lo que están comiendo. La evolución, bueno, en realidad de la enfermedad moderada hasta que hace una enfermedad severa se ha reportado que puede pasar una semana. Y la falla respiratoria progresiva suele ser con daño alveolar y puede llevar a la muerte de forma súbita. La definición de caso, pues tenemos que definir un caso de formas diferentes. Lo ideal sería hacer una PCR a todos los pacientes, pero realmente a nivel mundial se están acabando las pruebas. Así que vamos a definir un caso cuando tenemos fiebre, cuando hay linfopenia, puede estar los leucocitos normales o con leucopenia, y además le hacemos una RX de tórax y vamos a ver los infiltrados pulmonares. Si este paciente no responde a tratamiento antibiótico luego de 72 horas, ya se define como un caso, aunque no tenga PCR positiva. Luego les voy a pasar algunos papers que les puedo mandar a un mail para que puedan ir viendo cómo se fue evolucionando y cuáles son las definiciones de caso descritas por la OMS sin necesidad de hacer el examen, sería lo ideal. Pero si no lo tenemos, pues ya tenemos que definir o sospechar cuando tengamos estos hallazgos. El diagnóstico ideal, como les decía, es hacer una muestra del tracto respiratorio, ya puede ser superior o inferior, a través de un exudado nasofaringio y orofaringio, igual que en el diagnóstico de cualquier panel viral. En la parte inferior vamos a ver que preferentemente debemos hacer un lavado broncoalveolar, esputo, podemos hacer un aspirado endotranquial, especialmente si el paciente está en UCI con una enfermedad grave. El diagnóstico a través de los test, pues tenemos varias formas de hacerlo. Lo ideal sería hacer una PCR y este va a variar según el test en cuántos minutos tenemos el diagnóstico, entre 15 minutos a 48 horas. ¿Qué es lo mejor? Hacer un examen dirigido versus un panel viral en el cual tenemos sensibilidades muy bajas y generalmente lo que vamos a hacer son diagnósticos de descarte. Las pruebas diagnósticas adicionales, una radiografía de tórax, ante la necesidad de realizar una radiografía de tórax, no debemos demorar el diagnóstico aunque esté embarazada. Se debe hacer una ecografía fetal siempre y cuando sea necesario, es decir, en virtud de las semanas de embarazo de la gestante, viendo cómo está la gravedad de los síntomas de la paciente y dependiendo cómo esté el monitoreo fetal, que sí es mandatorio en todas las pacientes embarazadas con sobre 24, ojalá 28 semanas de gestación.
La evaluación de la unidad feto-placentaria, como les decía, más que la ecografía, ya que podemos contaminar a otras pacientes utilizando el ecógrafo, es a través del registro cardiotocográfico. Y este no tiene que ser trasladada a la paciente a la unidad maternal para hacerse el examen, sino tiene que hacerse en la unidad de cuidados intensivos o en la emergencia. Los exámenes de laboratorio que vamos a pedir es un hemograma, una PCR, función renal y hepática, LDH y pruebas de coagulación. Aquí está una radiografía de tórax en la cual podemos ver las características de la infección por coronavirus. En realidad se ve como una infiltración en vidrio esmerilado con áreas de consolidación. Lo más importante es que 86% de los pacientes, incluso los asintomáticos, pueden tener este infiltrado en forma de vidrio esmerilado. Los signos radiológicos de neumonía viral fueron reportados en la mayoría de las pacientes embarazadas con COVID y en las que se realizó también tomografía. Es decir, en pacientes que necesitan uso, que están con un distrés severo, pues no vamos a retardar el uso de la tomografía aunque estén embarazadas. La evidencia actual incluso sugiere que la evaluación mediante TAC puede ser con más sensibilidad que el diagnóstico por PCR, 98 versus 71%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante la sospecha en emergencia de una mujer embarazada que tiene infección por SARS-CoV-2? Bueno, primero tenemos que aislar a la paciente. La paciente no tiene que ser tratada en la emergencia como todos, sino tiene que estar en una emergencia preparada para pacientes con coronavirus y tenemos que aislar a la mujer de inmediato. Tenemos que tratar de hacer control de la infección, las tomas de muestras para el diagnóstico y otros virus, y también tenemos que descartar otros virus respiratorios. Acuérdense que las pacientes embarazadas también tienen muy mal pronóstico cuando tienen influenza y tienen un distrés severo. Y tenemos que poner oxigenoterapia si la paciente está saturando bajo para llevarla a un 95% de saturación. Tenemos que evitar la sobrecarga de fluidos. Se debería iniciar antibiótico terapia empírica, dado si hay una sospecha de una coinfección bacteriana. Monitorizar tanto la dinámica uterina porque se ha asociado a parto prematuro y también el bienestar fetal, ver que la frecuencia cardíaca fetal esté normal. Una ventilación mecánica precoz en caso de deterioro de función respiratoria. Debemos individualizar y lo más con cada paciente el momento adecuado del parto. Después vamos a hablar un poquito de eso y les voy a explicar qué es lo que deberíamos hacer con cada paciente según las semanas de gestación. Y lo que sí tenemos que tener monitorizada a la paciente o a la unidad feto-placentaria a través del registro cardiotocográfico, ya que el primer síntoma de deterioro materno puede ser alteraciones a nivel del registro, o se ha visto que son alteraciones a nivel del registro. En realidad, lo más importante para evitar que nuestras mujeres se embaracen, embarazadas se contagien, es la prevención y el control. Partiendo desde las recomendaciones nacionales, es decir, la cuarentena, el gran aislamiento y la gran desinfección que se produce, hasta el aislamiento de los casos positivos, la identificación y seguimiento de los contactos, desinfección ambiental y el uso de equipos de protección para todo el personal que esté en riesgo. Las potenciales terapias, en realidad se ha hablado mucho de las potenciales terapias, todavía no tenemos una evidencia científica sólida que nos diga qué es lo mejor para tratar a las pacientes embarazadas y no embarazadas que están con COVID. Lo que se recomienda es que se utilice un antiviral. 85% de las pacientes lo han usado. Puede ser diferentes tipos, como es el Tamivir, Ganciclovir o Lopinavir, Ritonavir, que es el que más se está utilizando. También están en estudio en algunos lugares. En estudio, por favor, no es para todos los pacientes y tienen que ser en uso los antimaláricos, como el fosfato de cloroquina, que este va a inhibir la exacerbación de la neumonía por su acción antiviral y antiinflamatoria, o tiene que ser en pacientes que estén hospitalizados. La recomendación no es para prevención por el momento, ni es en pacientes ambulatorios. Hay muchos estudios en cuanto a la herbolaria china, pero todavía no hay ninguna recomendación fuerte para el uso en todos los pacientes. También se está hablando mucho de la inmunoglobulina humana, el plasma fresco congelado de pacientes que fueron COVID positivos con altas cargas virales, pero también hay que tener en cuenta que cada una de las terapias que estamos utilizando tiene efectos colaterales, por ejemplo, el riesgo de trombosis en hasta un 14%. ¿Qué es lo que nos recomienda el Colegio Americano de Ginecólogos para tratar a las pacientes que tienen coronavirus? Bueno, primero evaluar los síntomas de la paciente. Si la paciente presenta fiebre de más de 38 y además tiene uno o más de los siguientes signos, como tos, dificultad para respirar, falta de aire, síntomas gastrointestinales, pues deberíamos ver la gravedad de la enfermedad.
Si la enfermedad tiene signos de gravedad, dificultad para respirar, dificultad para completar una frase, o se cansa al caminar dentro de la habitación, la paciente tose y tiene esputo con sangre, más de una cucharadita ellos le evalúan, o tiene dolor o presión en el pecho, además de que tiene dolor en el momento de la tos, es incapaz de retener líquidos, de ingerir líquidos, muestra signos de deshidratación, se marea, responde de forma letárgica, pues es una paciente que tiene un riesgo elevado de presentar un distrés respiratorio severo, así que ella debería estar con una atención médica inmediata, en aislamiento, con mascarilla, el equipo con todo el equipo de protección personal, y debería estar ingresada en observación. Si la paciente no está en esa fase y estamos con signos leves, pues es una paciente que puede ir a su cuidado prenatal de rutina con su aislamiento si es que tenemos sospecha de que está infectada por un COVID-2 y tomar lo antes posible el examen para la confirmación. Si la paciente tiene un riesgo moderado, en realidad lo que tenemos que hacer es tratamiento ambulatorio, igual que cualquier paciente, y determinar la severidad y explicarle los signos de severidad para que consulte a urgencia y pueda ser tratada de la mejor manera. Se recomienda hacer una radiografía de tórax, medir la saturación, hacer un examen físico detallado, hacer un monitoreo fetal y tal de tórax si es que está indicado en cada paciente. Si la paciente tiene un riesgo bajo, pues simplemente indicarle hidratación, descanso, paracetamol en caso necesario. Si no hay compromiso respiratorio, complicaciones, puede seguir con el cuidado prenatal. Y en cambio, si la paciente está con compromiso respiratorio severo, es una paciente que tiene que ingresar de todas maneras. Lo que se sabe es que toda paciente debe ser tratada que esté con síntomas, con médicos que estén cuidados y que tengan todo el sistema de protección. Lo más importante es cuidar a todos los médicos y ojalá que todos utilicen, los que estén atendiendo a pacientes con sospecha, la mascarilla N95. ¿Qué sabemos sobre la mascarilla N95? Bueno, que se debe utilizar antes de ingresar a la habitación, es decir, si estamos en UCI, pues antes de ingresar a UCI, si la paciente está en una habitación por riesgos por la tensión moderada, dificultad respiratoria o tenemos alguna alteración, todo el personal tiene que utilizar una mascarilla que sea de protección N95 por la tercera forma de transmisión que habíamos hablado. En realidad es para prevenir el contagio a través de las gotas en aerosol. Los respiradores y mascarillas desechables, una vez que ya se atiende a la paciente, deben retirarse y desecharse. Esa es la recomendación. Si bien estamos haciendo cosas heroicas como reesterilizar, pues la recomendación no es esa. Se debe realizar una higiene de manos, que es lo más importante, después de desechar el respirador o la mascarilla. Siempre, ojalá, cada 30 minutos estamos en contacto con los pacientes, y lo más importante es el lavado con agua y jabón, ni siquiera los guantes, lo más importante es el lavado de manos. En realidad, si estamos con pacientes con riesgo de COVID-19 y que van a ir a UCI y necesitan respiradores, pues no solo necesitan la mascarilla, sino ya vamos a hablar de todo el resto de equipo de protección. Tenemos que tener protección para los ojos, para sacarnos de una vez que ya los ocupamos o estamos saliendo de la habitación, pues tiene que igual, ojalá sean descartables y tiene que limpiarse y desinfectarse si no lo son, de acuerdo a las instrucciones de cada fabricante. Y la protección ocular desechable tiene que desecharse en el lugar donde se están desechando todo el resto de muestras biológicas. Tiene que cubrir todo, es decir, no unas gafas simples o unas gafas que son como del oculista, sino tiene que cubrir todo, la frente, los lados de la cara, por las gotas en aerosol o por las gotas que la paciente tose. Los guantes tienen que ser guantes limpios, no está recomendado estériles, así que no nos volvamos locos con esto. Al ingresar a la habitación del paciente, también en el área de atención, es decir, en el área de emergencia o de recepción de la paciente, si los guantes están rotos o muy contaminados, tienen que cambiarse inmediatamente, y tenemos que lavarnos las manos siempre con agua y jabón. El vestido, pues tiene que utilizar el personal una bata de aislamiento limpia al entrar a la habitación de la paciente, cambiar la bata si se ensucia, quitarse y desechar la bata en un recipiente específico para desechos antes de abandonar la habitación, no es afuera, es antes de abandonar la habitación o en el área de atención, para no sacar el virus hacia afuera. Las batas desechables deben desecharse después de cada uso, no pueden ser reutilizadas. Y si son de tela, tienen que ser lavadas inmediatamente. Si hay escasez de vestidos, debe priorizarse para hacer los procedimientos que más riesgo de contacto con el virus tenemos, es decir, cuando generan aerosol. Por ejemplo,
si estamos con enfermería, el momento de hacer un vendaje, o si es que tiene que bañarse la paciente, hacer una transferencia, proporcionar higiene, cambio de ropa de cama, de interiores. Y si somos médicos, el momento de la intubación, el momento de poner sondas, o sea, cuando realmente vamos a estar en contacto o con más alto riesgo de contacto de gotas por aerosol. En realidad, las mujeres embarazadas tienen que seguir las mismas recomendaciones, perdón, que la población en general. Es decir, si yo estoy con síntomas, soy la persona que necesita utilizar la máscara. Todavía no hay recomendaciones de que se utilicen la población en general. O sea, aquí vemos que hay un desabastecimiento de mascarillas porque todo el mundo las está utilizando y los médicos estamos con las máscaras simples en vez de tener a la disposición mascarillas N95. Entonces, esto debería ser, si yo tengo una paciente sintomática, esa es la paciente que debe utilizar la mascarilla N95 y el resto el personal de salud. Las máscaras solo deben ser usadas por aquellos que experimentan síntomas de COVID o aquellos COVID confirmados cuando están en público o cerca de otras personas o para evitar la transmisión domiciliaria. ¿Qué es lo que sabemos en cuanto a la atención prenatal? ¿Qué deberíamos modificar si tengo una paciente con COVID? Bueno, en realidad, primero, para la atención prenatal en pacientes en generales debería de hacerse a nivel local e individual, dependiendo cuántos casos tenemos, cómo estamos haciendo, pero lo que se recomienda es que se haga simplemente la atención realmente necesaria, que tengamos que hacer derivaciones y consultas realmente necesarias, para evitar exponer a la población en general y para evitar a la paciente que está con COVID que contagie a otras personas. Los médicos de atención obstétrica deben estar preparados y explicar la justificación de por qué no vamos a atender, por ejemplo, a una paciente que viene a su chequeo normal. Tenemos que explicarle y diferir y explicar los signos de alarma y dejar escrito en la ficha para evitar problemas médico-legales en un futuro, por qué estamos difiriendo la atención en esa madre. Se recomienda que la discusión entre el paciente y el médico tengan un plan de atención prenatal alternativa, es decir, cuándo le voy a ver, cada cuánto voy a verle a la paciente, va a depender de cada riesgo, de cada paciente individual, no porque tenga COVID-19 obviamente, sino de cada paciente. Y si mi paciente tiene COVID-19, pues tengo que esperar, si es que la paciente está estable, no está con síntomas, esperar la cuarentena, ojalá, para poderle ver. No hacer ecografías todo el tiempo, se sabe que estamos transmitiendo el virus, lo que se puede transmitir a través de los transductores. La recomendación es usar un solo transductor o dos transductores máximos si utilizamos vía vaginal para hacer los exámenes a todas las pacientes para evitar el contagio de otros equipos de salud. Sin embargo, es importante reducir la atención a las pacientes COVID-19, ojalá al final de la consulta, si estamos dando consulta, y para evitar el contagio a otras pacientes. Y no deberíamos estar dando atención normal y solo cuando el riesgo disminuya, ahí podríamos comenzar a ver al resto de pacientes. Se debería espaciar las citas, ojalá media hora entre cada paciente o un poco más para evitar el contacto entre ellas. Se deberían posponer las citas, como ya dijimos, para que no se acumulen y no hacer citas que son innecesarias. En realidad, hay que evaluar bien a las pacientes porque a veces tenemos pacientes en las cuales podemos retrasar las citas, sabemos qué está pasando con ellas, si son de alto riesgo o no, entonces tendríamos que estar en contacto continuo con todas nuestras pacientes para ver en quiénes sí podemos demorar y en cuáles no. Tenemos que hacer controles alternativos y reducidos, es decir, no vamos a hacer los 7 días a la semana o los 5 días que estábamos acostumbrados, sino vamos a lo mejor a dar 1 o 2 y priorizando a las pacientes de más riesgo. Además, hay que agrupar todas las atenciones en un solo día. Es decir, a la paciente, si le ven en ayunas, nos toca estos exámenes a tal semana, por lo tanto, vamos a hacer todo en un mismo día para evitar que la paciente salga y se exponga al contagio por COVID. También el tema de vacunas, la paciente se tiene que vacunar. Si sabemos que es una paciente que está expuesta a una neumonía y también se puede contagiar, pues es una paciente que necesita sí o sí estar vacunada contra la influenza. Entonces sabemos que todas las pacientes embarazadas tienen que estar puestas su vacuna contra la influenza, y la DT, que es la difteria y tétanos, tendría que ponerse en la semana 28. Bueno, lo que ya habíamos hablado de la ecografía, solo si es que existe una indicación médica, es decir, si esta ecografía me va a cambiar o me va a beneficiar de forma médica el conocer qué está pasando con mi paciente. Por ejemplo, aquellas pacientes que tienen una restricción de crecimiento fetal en las cuales tengo que hacer un seguimiento para ver que ese bebé no tenga riesgo de fallecer in útero o que me esté desarrollando una preeclampsia o que estemos cerca del parto y estamos sospechando que esté en podálica. O sea, hay que identificar a las pacientes que realmente necesitan la ecografía y tratar de no hacer
más de las ecografías necesarias. Si sabemos que se necesitan 3 ecografías durante toda la gestación, pues hacer las íntimamente necesarias. En pacientes que tienen que hacerse su screening de 11 a 14 semanas o de 20 a 24, pues deberíamos hacer solo en las que realmente tienen riesgo, no en población general. Vamos a cambiar un poquito y a modificar eso también. Es decir, debemos ser muy selectivos. La ecografía electiva, la ecografía 3D, ver la carita, no está indicado claramente en este momento. Vamos a tener que posponer o cancelar algunos test o exámenes si el riesgo de la exposición a la infección es mayor. Es decir, por ejemplo, si tenemos una gran pandemia en nuestra ciudad y vamos a exponer a esa madre simplemente que se haga una ecografía para hacer el screening de síndrome de Down, pues no sería justo, ¿no? Porque primero, no tenemos avalado en Ecuador la interrupción legal del embarazo, por lo tanto, no me va a cambiar la conducta, y segundo, no voy a cambiar ni voy a hacer nada en ese feto en caso de que tenga un riesgo elevado. Vamos a esperar que pase un poquito esta crisis y luego, con el tiempo, vamos a usar a lo mejor a las 22, 24 semanas otros marcadores. En realidad, bueno, aquí está un poquito de evidencia, cuáles son las recomendaciones que tienen una recomendación fuerte o débil en cuanto a la evidencia de qué vamos a hacer con los contactos de la paciente. Bueno, tienen que estar en observación, tienen que utilizar las máscaras quirúrgicas, si ustedes se fijan, que yo les decía que es una recomendación débil para el resto de la gente, el que tiene que utilizar es el paciente en sí. Si ustedes se fijan en el punto 3 y 4, van a ver que el paciente tiene una recomendación muy fuerte para usar la mascarilla, pero en realidad es la máscara quirúrgica, la simple, la sencilla que utiliza la población en general, no está indicada, tiene que ser una mascarilla N95. ¿Ah? Si vamos a los estudios que se han publicado sobre embarazo y coronavirus, son muy pocos, en realidad revisamos casi toda la literatura al respecto, y de los más importantes y los que están publicados ya completamente, este de aquí es uno de ellos en el cual se analizaron 9 pacientes. Imagínense lo que son 9 pacientes desde el 20 de enero al 31 de enero de este año en Wuhan. Y lo que se vio es que todas las mujeres tenían la presencia de SARS-CoV-2. Se tomaron varias muestras en líquido amniótico, en sangre de cordón, en el neonato, en la leche materna, y se hicieron de las 9 mujeres que presentaron la enfermedad 6 test, y en todas estas muestras salieron negativas. Por lo tanto, se concluía de que no existe una transmisión vertical hacia el neonato. Lo que sí se puede ver es que todas las mujeres terminaron en cesárea, 9 de 9. Todas las mujeres presentaron fiebre como síntoma, presentaron tos, solo 4 de ellas, mialgia 3, odinofagia 3. Distrés fetal se presentó en 2 de los recién nacidos, y en todas se encontró linfopenia menor a 1000 células, perdón, no en todas, en 5 pacientes. No se reportó ninguna muerte o neumonía en ninguna de esta serie de pacientes, y el ACVAR en promedio fue de 8. En realidad, con este estudio comenzó a plantearse la teoría de que no existía transmisión vertical, pero íbamos a ver otros. Este es de los que están publicados en el Lancet recientemente, el 7 de marzo fue publicado, y es como el primero que se publica en el embarazo. Aquí ustedes pueden ver qué es lo que se utilizó como tratamiento en estas pacientes. En todas se utilizó oxígeno, terapia antirretroviral, se utilizó solo en 6 por ellas, es decir, en el 67%. Antibiótico terapia, como les había comentado, estaban utilizando en el 100% de las pacientes, y no se utilizó corticoides en ninguna de ellas. En general, la neumonía, perdón, se me fue. La neumonía en las embarazadas no parece que es más grave a la población general, cosa que hemos visto diferente en las pacientes que tuvieron SARS o que tuvieron MERS, en las cuales sí veíamos un aumento de la mortalidad, pues hasta el momento no se ve que la neumonía sea más severa en este grupo etario. No hay evidencia de transmisión intrauterina en este estudio de SARS-CoV-2 en mujeres que adquieren la infección durante el tercer trimestre de embarazo. La infección perinatal de SARS-CoV-2 y efectos adversos sobre el recién nacido, pues en realidad lo que se vio en esta serie de casos es una pérdida del bienestar fetal en 2, parto prematuro, distrés respiratorio, la trombocitopenia que acompaña alteración de la función hepática, y está sugerido que esta función hepática podría llevar a la muerte, cosa que no se vio en esta serie de casos. ¿Ah? En cambio, ¿qué es lo que me dicen? Me decían que no, que esté tranquila, que aparentemente no se transmite hacia el neonato, pero si vemos este estudio que fue publicado el 26 de marzo, hace 4 días, vemos es un caso de una paciente de 29 años que tenía 34 semanas de gestación, que ingresa febril con 37.9,
Pero esta paciente se le hizo una cesárea, la paciente estuvo siempre en aislamiento, utilizó la mascarilla N95 como marcan las reglas, estuvo en un cuarto presurizado, y fue una cesárea totalmente limpia, y lo que ven, le hicieron un cultivo de secreción vaginal, y para PCR y estaba negativo, para COP2 en vagina, y lo que ven es que el momento que nace el bebé, a las 2 horas de las muestras que le tomaron, el bebé sale positivo, con una inmunoglobulina G de 140 y una IgM de 42, teniendo en cuenta que lo normal es que esté bajo 10. Entonces, es un bebé en el cual ya se describe la transmisión vertical. Es decir, hace 4 días me decían que no había transmisión vertical y en este caso me dicen, mira, aquí estamos viendo que en este caso sí hubo transmisión vertical. Existe otro paper que no lo traje porque en realidad está publicado a medias, es decir, es simplemente un borrador en el que es una serie mucho más grande de casos, son como 38 casos, y en el cual no se ve transmisión vertical. Pero esto va modificándose día a día. O sea, el hecho de que ya haya un caso reportado me dice, tenga cuidado porque esos bebés pueden estar ya con una infección vertical. Les voy a decir algunas cosas sobre las cosas que van cambiando durante el embarazo, que nosotros utilizamos como ginecólogos mucho. Por ejemplo, la aspirina y el embarazo y el COVID. Nosotros utilizamos aspirina en pacientes de riesgo de desarrollar preeclampsia o restricción de crecimiento intrauterino, o que al hacer un Doppler de uterinas me sale alterado con alto riesgo. Entonces, en las mujeres en general esto disminuye su riesgo de preeclampsia en la mitad de los casos. ¿Qué es lo que me dice la evidencia actual? ¿Utilizo o no aspirina? Acuérdense que salió un estudio en donde decía cuidado con los AINES. Entonces, lo que me dice la evidencia actual es que en realidad a dosis bajas de aspirina durante el embarazo, la importancia de esta para la prevención de preeclampsia es tan alta que deberíamos seguir utilizando con la misma dosis. En pacientes en las que tengo una sospecha o está confirmado que tienen COVID-19, debería utilizarse una dosis muy baja de aspirina, y cada paciente debe ser tratada de forma individualizada. Es decir, por ejemplo, una paciente que tiene asma, que tiene alto riesgo de preeclampsia, que tiene COVID-19, a lo mejor no le doy aspirina. ¿Por qué? Porque me puede desarrollar por el asma más que nada una reacción adversa al medicamento, pero en una paciente que yo sé que tuvo un parto prematuro por una preeclampsia severa a las 28 semanas y que sé que en este momento tiene una enfermedad por COVID-19, pues es una paciente que va a necesitar aspirina porque tengo que prevenir una nueva preeclampsia severa con un efecto deleterio para ese feto o para esa madre. Entonces sí, necesito utilizar aspirina a dosis baja. ¿Qué pasa con la maduración pulmonar con los pacientes que tienen, aparte, si ya sé que me va a dar un riesgo de parto prematuro y que ya tienen antecedentes también de parto prematuro, ¿maduro o no madura los pulmones? Pues debería utilizar haciendo una diferenciación. En pacientes que tienen menos de 34 semanas, debo utilizar corticoides. Pero en los pacientes que tienen más de 34 semanas y que tienen infección por COVID, no puedo utilizar corticoides. A diferencia de la población en general, las recomendaciones del Colegio Americano de Ginecólogos era que se madure a todos los pacientes hasta las 36 semanas de gestación. En este momento la recomendación es solo si es que realmente es necesario, con alto riesgo de trabajo de parto y que sean fetos de menos de 34 semanas de gestación. Em, Cuando tengo un caso límite, pues en realidad debería ser un consenso con un equipo multidisciplinario, hablar con el neumólogo, hablar con el luciólogo, para ver si la paciente puede o no utilizar corticoides. En general, la recomendación del CDC es que no se deben utilizar corticosteroides, ya que podría verse, al igual que se veía con el MERS-CoV-2, que se aumente la replicación viral, y que sea deleterio para el paciente. Pero en cambio, el Colegio Americano de Ginecólogos dice, lo siento mucho, pero no hay una evidencia científica fuerte que me diga que no debo utilizar corticoides prenatales, y en cambio sí tengo una evidencia fuerte, de hecho es del sello de la Cochrane, en donde me dice que el corticoide me modifica definitivamente la vida, la calidad de vida de ese neonato y si vive o no. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Antes de las 34 semanas, más 0 días, debo utilizar los corticoides prenatales. Si es que tengo alto riesgo de parto prematuro, a dosis normal, es decir, 12 miligramos de betametasona cada 24 horas por 2 ocasiones. Y el tratamiento debe ser individualizado, poniendo en una balanza los beneficios neonatales y los riesgos para la madre en caso de que se utilice.
Y lo que sí, como le decía, nos queda claro que la recomendación después de las 34 semanas, como ya no vamos a tener un beneficio tan grande del uso de corticoides, porque generalmente las 34 o las 36 semanas es muy difícil que hagan una membrana hialina, lo más probable es que hagan una traqueomía transitoria, pues ahí sí que no está indicado el uso de corticoides en estas pacientes. ¿Qué es lo que pasa con el parto? En realidad, la inducción de parto o la cesárea debe debe continuarse como se indicaba, es decir, por razones médicas, no porque yo tenga un COVID-19 voy a iniciar un parto antes o voy a inducir un parto o voy a hacer una cesárea antes de tiempo. En realidad, la recomendación sería otra. Primero tengo que ver cuántos médicos tengo disponibles para tratar. ¿Tengo médicos que vigilen a esa paciente o no? ¿Cómo está la geografía? Es decir, la paciente tiene accesibilidad a llegar pronto a mi casa de salud para atenderle y ver si es que necesito un parto o una cesárea. ¿Qué recursos tengo en este momento? ¿Tengo camas libres? No, tengo un área aislada. Acuérdense que estas pacientes con COVID-19 no pueden estar en el área de maternidad, tienen que estar en un área especial, diferenciada, para que no puedan contagiar al resto de las personas que están ahí. Y tengo que hacer una coordinación con otros centros, a lo mejor aplicar una sola maternidad donde se atiendan los partos de pacientes con COVID-19 o que tenga un área específica separada del resto para poderlos atender. En general, como les decía, él es una paciente que tiene un diagnóstico de COVID-19 y es un diagnóstico que está el primer, segundo trimestre, pues lo más probable es que el parto no nos llega con COVID-19 porque sabemos que a los 14 días lo más probable es que la paciente esté recuperada. Por lo tanto, no va a cambiar la vía ni la indicación habitual del parto. Pero si la paciente presenta el COVID-19 en el tercer trimestre, lo ideal, si es que puedo posponer el parto, pues lo tengo que posponer hasta que ojalá la paciente pase sus 14 días en aislamiento, me salgan 2 pruebas negativas y se levante el estado de enfermedad y se considere como paciente recuperada. Eso sería lo ideal. Pero si la paciente inicia trabajo de parto, hay un deterioro de afecto placentario o hace algo que me obligue a sacar antes a este bebé, pues tengo que tener cuidados especiales que los vamos a hablar ahora. Es decir, tener la enfermedad por COVID-19 durante el tercer trimestre no es indicación per se para el parto, sino más bien las condiciones obstétricas son las que van a determinar la vía y el momento oportuno. Cuando yo vaya a atender el parto, tengo que tener una habitación con presión negativa, bastante difícil, pero esa es la recomendación. Tiene que haber un sistema que tenga una ventilación adecuada. El personal que va a atender el parto tiene que tener todo el equipo de protección, es decir, el gorro, las gafas, la bata, los guantes y la mascarilla N95. Y lo que se recomienda para evitar la transmisión vertical en ese momento es el clampeaje inmediato del cordón umbilical. Aquí no vamos a esperar lo que hacemos en otras pacientes que no tienen la infección, que es esperar para que ojalá pase mucha más sangre hacia el neonato, sino vamos a clampear inmediatamente apenas sale el recién nacido el cordón umbilical y no vamos a hacer el contacto piel a piel o este parto humanizado, cesárea humanizada que tanto nos gusta, sino vamos a evitar el contacto para que ese bebé no se contagie y más bien ese bebé va a tener que ir a aislamiento para que la madre no le contagie. ¿Qué se recomienda como analgesia durante el parto o la cesárea? Durante la cesárea está recomendado que se utilice paracetamol, la dosis de 1 gramo, máximo cada 6 horas para no llegar a su dosis tóxica. Se puede utilizar una bomba de tramadol, ponemos 300 miligramos en 500 cc de solución fisiológica y podemos pasarle a 20 ml horas sin ningún problema. Y podemos utilizar incluso morfina, 3 miligramos endovenoso de rescate en caso de que la paciente tenga dolor. Si es que es un parto normal, se puede utilizar paracetamol sin ningún problema. ¿Qué es lo que se recomienda en cuanto a la lactancia en estas pacientes? Bueno, en realidad el CDC recomienda que la madre, como les decía, sea inmediatamente separada del recién nacido, que la madre se extraiga la leche a través de sus extractores, obviamente previo a limpieza adecuada de los senos, de las manos, que el recolector de leche esté completamente limpio, que la madre esté con su mascarilla N95 y que una vez que se extraiga la leche, el bebé sea alimentado por otra persona que esté sana. ¿Por qué? Porque tenemos un bajo riesgo hasta el momento de transmisión vertical por lo que se ha visto. Entonces no queremos contaminar a ese niño de una enfermedad que va a ser en promedio entre 7 a 14 días el periodo de aislamiento. En cambio, ¿qué es lo que me dice la SEGO? La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia me dice que, ojo, que en realidad lo que se ha visto a través de los grupos de expertos chinos, como les decía aquí, mucha medicina es medicina de reunión de expertos, de consensos, ellos recomiendan que la madre sea separada inmediatamente y que no realice lactancia materna, es decir, ni siquiera sacándome a través de un extractor, sino que no realice lactancia materna
Es decir, me puedo extraer para seguir haciendo con una lactancia después, pero no darle al bebé hasta que no tengamos más estudios o más datos que me digan que hay más seguridad para poder evitar un contagio hacia ese recién nacido. ¿Cuándo tenemos que suspender el aislamiento? La paciente es dada de alta. Si la paciente tiene síntomas leves o moderados, la paciente tiene que continuar haciendo su aislamiento en su domicilio. Es decir, no va a permanecer hospitalizada simplemente porque tiene un COVID-19. Entonces, ¿cuándo tengo que decirle a la madre que ya puede estar en contacto con su neonato? Primero, cuando haya resolución de la fiebre, sin usar paracetamol o antipiréticos. Segundo, cuando haya una mejoría de síntomas respiratorios claros y cuando tenga dos pruebas separadas por 24 horas negativas para SARS-CoV-2. También tengo la estrategia no basada en test, porque sabemos que los test están escasos en nuestro medio. De hecho, no sé cómo estamos ahora, pero hace poco tiempo estábamos sin test a nivel de nuestra institución, que era la única que lo hacía. En este momento yo creo que ya están llegando las pruebas, pero es difícil conseguir los test en este momento a nivel mundial. Entonces, lo que recomendamos es una estrategia no basada en test para evitar la contaminación. Es decir, que al menos 7 días desde el inicio de los síntomas y más de 72 horas desde su resolución de la fiebre, sin uso de antipiréticos y mejoría de los síntomas respiratorios, la paciente podría considerarse que ya está, entre comillas, curada. O sea, por lo menos 7 días asintomática. Y en caso de que la paciente esté asintomática y simplemente me salió un COVID-19, pues tengo que esperar los 14 días desde el contacto para considerar que la paciente está curada. Lo ideal es hacer los test. ¿Qué tengo que hacer con la limpieza y desinfección de superficies? Porque lo que tengo que evitar es el contagio a mi personal y el contagio a otras personas. Bueno, lo que está recomendado es la solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, el etanol al 62 o 71%, el peróxido de hidrógeno al 0,5 en un minuto, y también está aprobado el uso de toallitas que tengan desinfectante. Bueno, aquí es donde yo me formé, en la Universidad Católica de Chile, y ellos lanzaron una guía de manejo muy práctica, muy buena, que está gratuita. Yo les recomiendo que se la bajen. De qué es lo que tenemos que hacer con COVID-19 y embarazo. En realidad es un resumen de todo lo que hablamos. Los casos sospechosos deben ser evaluados en el servicio de urgencia respiratoria, no en la urgencia de maternidad. Debe ser tratado por el equipo de urgencia, no directamente por el obstetra. Después el obstetra entrará en juego. Lo que se tiene que ver son los signos vitales, la historia clínica, el examen físico. Se tiene que realizar, si la paciente está sospechosa, la prueba por PCR, un panel viral porque hay que descartar otros virus. Si la paciente está con más de 38 grados centígrados, pues obedece a hacer también el resto del panel viral, descartar una influenza, descartar otras cosas. Tenemos que hacer un laboratorio general donde vamos a pedir un hemograma, PCR, función renal, función hepática, pruebas de coagulación, sobre todo si estamos en el tercer trimestre, porque podemos terminar con un parto necesario, gases en sangre si es que es necesario, y lo que sí, las imágenes según un criterio médico. La radiografía de tórax no está contraindicada en el embarazo si tenemos la sospecha de un COVID-19. Incluso uno puede hacer 10 radiografías de tórax en una mujer embarazada, que sería la dosis tope, la dosis máxima en la población en general. Entonces no le tengamos miedo a la radiografía de tórax con protección abdominal. Y si el médico usiólogo lo considera necesario, pues también tiene que hacerse una tomografía de tórax. Entonces, luego de esto, una vez que vemos que la paciente está positiva, pues llamamos ahí sí al obstetra. O sea, la recepción de la paciente tiene que ser por el emergenciólogo o por los médicos que están en emergencia, y luego de eso vamos a llamar al obstetra, en donde él, con su criterio, debería ver primero cuántas semanas de gestación tengo. Si está en el primer y segundo trimestre, pues lo que necesito es saber que se debe estar vivo. Así que necesito únicamente latido cardíaco fetal y nada más por el momento. Pero si estoy ya sobre las 28 semanas de gestación en un tercer trimestre, lo más importante es hacer un registro basal no estresante. No me voy a apresurar con la ecografía. Como les decía, la ecografía solo si es necesario. Es decir, si una paciente venía con sus controles normales, una paciente de bajo riesgo, y simplemente está consultando ahora porque se contagió de COVID-19, pues con un registro basal no estresante estoy. A no ser que tenga que decir una vía de parto, que tenga una restricción de crecimiento, una preeclampsia o alguna otra patología sobreañadida. Y según la evaluación que tengamos del monitoreo, de los exámenes, de la función, de cómo se encuentra esta paciente, voy a decidir si esta paciente se va a la casa o se queda hospitalizada.
Si la paciente se va a la casa y es COVID-19 positivo, pues tiene que estar en aislamiento domiciliario, perdón, tiene que tener una hidratación abundante. Es una paciente que tiene alto riesgo de parto prematuro, así que vamos a hidratarla, vamos a evitar la deshidratación porque tenemos fiebre. Vamos a utilizar el manejo sintomático. Si la paciente está con tos, con dolor al toser, pues tenemos que utilizar paracetamol. Se recomienda hacer biometría cada 3 semanas. Educación en síntomas de alarma, es decir, si me falta el aire, si no puedo hablar, si me canso al caminar, tengo que reconsultar. Y tengo que programar una visita telefónica o telemedicina para seguir a esta paciente. Y una vez que la paciente sea de alta, iniciar de nuevo mi control prenatal, teniendo en cuenta que es una paciente que ya pasa a un riesgo, ya no de bajo riesgo, ya se consideraría de alto riesgo. En cambio, si la paciente está hospitalizada, pues aquí voy a necesitar un manejo multidisciplinario. Tengo que ver qué tan grave es esa dificultad respiratoria, si está con hemoptisis o no, si la paciente tiene dolor torácico, si está deshidratada, cómo está su tolerancia oral, puede o no comer, estamos con compromiso de conciencia o no, está solo mareada, la saturación es tan baja que necesita oxígeno, estamos con menos de un 95% de saturación, hay una insuficiencia respiratoria franca, pues es una paciente que necesita exámenes, ahí sí no vamos a escatimar, en los exámenes vamos a hacer la radiografía de entrada, la tomografía de entrada, vamos a ver si la paciente está en sepsis o shock y manejarlo como tal, ver si la paciente está con inmunosupresión, tiene una linfopenia grande, hay una patología crónica de por medio, tiene más riesgo de fallecer, por lo tanto, hay que tener ojo con todas las pacientes que tienen patología crónica o que son de alto riesgo obstétrico. Y tenemos que ver qué posibilidades tenemos de cuidado, seguimiento o aislamiento correcto en el domicilio. ¿Esta paciente se va a UCI o realmente se va a domicilio bajo control estricto? Si la paciente tiene síntomas severos, no nos vamos a perder. Esta paciente es una paciente que tiene que estar en unidad de cuidados críticos, con un aislamiento en sala, tiene que saturar más del 95%. Las medidas generales es lo más importante, una hidratación oral endovenosa, el paracetamol, 1 gramo cada 6 horas como máximo, como habíamos hablado, el monitoreo de la madre, los exámenes que ya hablamos, tenemos que hacer las pruebas de PCR para ver que la paciente esté positiva o negativa para el virus, porque estamos recién con síntomas severos sin diagnóstico preciso, y además tenemos que ver si esta paciente no está sobreinfectada, tenemos que estudiar que no haya ninguna neumonía por atípicos, por clamidia, por micoplasma, ver que no tenga un estreptococo pneumoniae, una legionela, y si es que esta paciente tenemos la sospecha de que está con una infección bacteriana sobreañadida, pues o que tenemos la sospecha de que no nos queda claro todavía el diagnóstico, si es COVID o es una neumonía por bacterias, pues ya tendríamos que utilizar, como les mostré en la serie de casos de China, todas utilizaban antibióticos, más bien no todas utilizaban retrovirales. Entonces, los antibióticos de amplio espectro de indicación al momento del ingreso, la tomografía de tórax y la radiografía, que es lo más probable si estamos entrando a UCI que necesite. El registro basal no estresante en estas pacientes está indicado de forma diaria después de las 28 semanas de gestación, no antes, porque me puede dar falsos signos de alarma y terminar operando, sacando un niño prematuro extremo, con todas las condiciones de riesgo que conlleva para la exposición de esa madre y del personal de salud que está a cargo. La biometría debería ser cada 2 semanas si la paciente está más estable y Doppler de arterias uterinas, de arteria umbilical, perdón, solo si corresponde. Es decir, viendo cómo va el crecimiento del bebé, si tiene restricción o no, si tengo una frecuencia añadida o si necesito por alguna cosa hacer un Doppler umbilical solo si está indicado. Muchas gracias, esa sería la recomendación.